Hola a todos y bienvenidos un día más aquí a un repaso de mercados donde vamos a intentar ver esos indicadores tanto que nos hacen estar positivos y esos indicadores que también nos alertan, nos dicen, che, tranquilo, no te calientes porque pueden venir cosas peores. Así que hoy quiero ver todo esto, quiero ver, ya hemos ido viendo las últimas semanas que el sentimiento era muy negativo, por recapitular, por personas que no hayan visto los vídeos, el sentimiento era muy negativo, la gente en general estaba muy pesimista en el mercado. Teníamos ya la fuente de miedo absoluto, fue el día en el que Rusia invade Ucrania, ¿no? Ese día que la bolsa rusa cae una barbaridad y empieza el pre-market con una caída también muy grande, pero que luego durante el día pues logró recuperar y logró subir. Ahora se está volviendo a hablar de rebote, pero vamos a ver hasta qué punto estas implicaciones, este rebote podría mantenerse, es simplemente un rebote de sobreventa, ¿no? Porque también hay que entender que cuando venimos de, sabiendo de dónde vienen los índices, ¿no? Venimos de una temporada en la que los índices llevan mucha sobreventa y en esa sobreventa, en esa corrección, pues es normal tener rebotes fuertes porque hay mucho efectivo a las líneas, ¿no? Esperando para aprovechar cualquier tipo de noticia o pesimismo, y ahí es donde la gente suele hacer aportaciones, los grandes suelen hacer aportaciones y aprovechan esos momentos, ¿no? Por ahora, a nivel macro, a nivel lo que es, disculpad, corto plazo, IBD marca el mercado en corrección. Vamos a explicar, si os parece, por qué. Veníamos de este intento de rally, ¿no? Que tuvimos aquí, que fue el que fuimos comentando. Si no sabes cómo funciona el rally por IBD, por el Market Pulse, tengo un vídeo aquí abajo que te voy a dejar en los comentarios, un vídeo donde explico cómo es el follow through day, cómo tenemos que seguir ese follow through day, cuándo se activa este intento de rally y cuándo se confirma, ¿no? Y ahí entonces tenemos 2/3 de probabilidades a nuestro favor de que ese rally se mantenga, pero deberemos vigilar la venta durante los siguientes días. En este caso, el rally se confirmó aquí el día 31, disculpad, lo vimos en el último repaso, y sí que es verdad que luego se fue acumulando muchísima distribución, ¿ok? Se fue acumulando muchísima distribución por esta zona. Y por tanto, pues al final el rally, pues el Market Pulse rotó otra vez a corrección. ¿Qué ha ocurrido? Que justo nada más rotar a corrección, que para mí, en mi opinión, han tardado mucho. Yo iba viendo muchos indicadores que estaban en risk-off. Risk-off, que significa que el institucional no quiere asumir riesgo, y eso se puede ver en varios indicadores. Si queréis, un día hacemos un repaso de eso. Pero básicamente, aquí ya se veía desde hace unas semanas que el rally tenía muchas probabilidades de fallar. ¿Qué ocurrió? Que ahora hemos tenido un primer día 1 y ahora, pues, si durante la siguiente semana tuviésemos follow through day, se podría establecer otro segundo rally. La pregunta que todo el mundo se está haciendo es, ¿este rally va a llegar a volver a marcar una tendencia alcista o es simplemente un rebote que va a tocar aquí contra la tendencia y volver a hacer una pata más baja, ¿no? No lo sabemos. Lo que sí que sabemos es que por ahora todo el mundo estaba hablando, y esto es una lección que nos da Wall Street, todo el mundo estaba hablando de este hombro, cabeza a hombro, ¿no? Que tenía además un soporte súper claro aquí en esta zona del S&P. Y bueno, pues lo que nos ha demostrado el institucional de nuevo es que se ha forzado tanto esta salida de los que tenían soporte aquí y stop loss, se fuerza esa salida y se da entrada a los cortos, a gente que apuesta a la baja por esta figura bajista, y pues luego se los comen, ¿no? Se los comen aquí arriba y esto vuelve para aquí arriba. Y se hace una especulación bastante interesante donde realmente los grandes pueden ganar bastante dinero. También a anotar y a comentar una divergencia bajista que tenemos aquí, alcista, disculpad, que tenemos aquí en el RSI. El momentum cada vez es menos bajista, ¿no? El precio cae, pero el RSI pues va un poco hacia el alza y no hace nuevos mínimos, por tanto ahí sería beneficioso para los alcistas. Traigo muchas cosas a hablar hoy, vamos a hablar un poquito de macro, vamos a hablar de bonos, sobre todo al final vamos a hablar, es muy interesante porque voy a comentaros una teoría de si el VIX consigue cerrar por niveles más altos de los que está ahora, ¿cómo podríamos beneficiarnos de eso? ¿Vale? Sí que es verdad que las equities, lo que son las acciones, sufrirían, pero ¿cómo podemos beneficiarnos de eso? ¿Vale? Primero, vamos a comentar este gráfico de Funstrat. Ya sabéis, soy fan absoluto de Tom Lee. Tom Lee es quien lleva Funstrat para institucionales y FS Insight para retail. De hecho, tengo un vídeo donde explico toda su tesis para el 2022. Lo tenéis en el canal, aquí en este mismo canal, lo podéis buscar, y en ese vídeo explico cuáles eran sus argumentos para este año. Básicamente, él está bajista primera mitad de año, alcista segunda mitad de año, lo estaba desde finales de 2021, así que veremos si acierta. Este gráfico que está circulando mucho por ahí,
pone las guerras, ¿no? Las invasiones, y dice que el mercado pues hace suelo justo antes de la invasión, ¿no? O sea que realmente el mercado se adelanta y descontaría todo el escenario negativo y ya estaría descontado. Y luego ya todo lo que queda pues sería recuperación. Entonces, bueno, se está hablando mucho de esto y se está hablando también de que cómo de correlacionado, o sea, se está diciendo, vale, si hay una posible guerra o las cosas van a peor, sobre todo para si Estados Unidos se tiene que involucrar de más y etc., ¿cómo afectaría a la subida de tipos de interés? Porque claro, lo que no puede hacer la Fed es volverse restrictiva en un entorno en el que necesitan dinero, en un entorno en el que necesitan expansión. Entonces, este gráfico que comparte Negocios TV me pareció muy interesante y le hice captura por eso, porque hay un índice de riesgo geopolítico de la Fed, ¿vale? La Fed tiene un índice de riesgo geopolítico y en ese índice de riesgo geopolítico lo comparan con los effective fund rates, ¿no? Con los tipos de interés, que sería esta línea más azul clarita, ¿vale? Y luego el PIB sería simplemente para marcar las zonas de recesión, que serían estas que están marcadas en gris, ¿vale? Y la realidad es que sí que en algunos momentos en los que el índice geopolítico aumenta, por ejemplo el 11S, los intereses, los tipos de interés bajan, ¿vale? Los Effective Federal Fund Rates bajan. Lo mismo en la Guerra del Golfo, ¿vale? Y y aquí parece ser, ¿no? En torno al 2008-2009. Bien, ¿tiene alguna correlación? Realmente no. Fijaros que las tres que he marcado son zonas en las que, sí, ok, había tensiones y el conflicto geopolítico era bastante alto, pero estábamos en recesiones. Por tanto, donde realmente la Fed podría bajar tipos es si entramos en una recesión. Pero decir que porque vamos a entrar en una guerra, que encima es una guerra que, bueno, que no sé hasta qué punto involucra a Estados Unidos, yo aquí no voy a entrar ya porque no soy, no soy un experto geopolítico, ni mucho menos, entonces prefiero no comentar el tema, pero os invito a seguir, os voy a dejar vídeos también de utilidad abajo. Yo veo todos los vídeos de Oscar Vara, que él sí que tiene bastante conocimiento de geopolítica, es muy bueno y ahí es donde me nutro yo de toda esa información por si lo queréis ver. En general, lo que quiero dejar claro con esto es que realmente sería la recesión lo que crea que la Fed pueda ser más, pueda obtener una actitud de expansión, ¿no? De bajada de tipos y de expansión crediticia. En este caso, porque el índice de riesgo geopolítico aumente, no tendría por qué cambiar la actitud de la Fed. Sí que es verdad que han dicho que ahora la subida no va a ser de 50 puntos básicos, sino que va a ser de 25, pero bueno, veremos. Esto ya lo hemos visto, lo que os comentaba, hay estos rebotes del SP, son interesantes de analizar cuando rebota fuerte, porque es que hay mucho cash en las líneas, ¿vale? Hay mucho efectivo en las líneas. Cada vez va a haber menos liquidez, eso está claro. A medida que la Fed es más restrictiva, la liquidez se va a ir contrayendo, el margen se va a ir contrayendo, etc. Pero este gráfico que muestra el BOFA, ¿vale? Es interesante porque nos muestra cómo está el nivel de cash, los balances de efectivo, ¿no? Entonces, te interesa que esos niveles de efectivo sean altos. ¿Eso qué quiere decir? Que hay bastante liquidez en las líneas. Por tanto, a la mínima que empezasen, fijaros que hemos tenido en 2022 muchísimos catalizadores negativos. Por tanto, a la mínima que empezasen esos catalizadores positivos y los negativos a neutralizarse o a ser ya ignorados, fijaros que ya nadie está hablando del COVID, ahora todo es guerra, por tanto, un catalizador negativo que ya casi se ignora, en el mercado por lo menos. Entonces te interesa estar en esos momentos donde los niveles de efectivo son altos, porque ahí es donde podemos tener rebotes fuertes, ¿no? Por ejemplo, en 2020, en marzo, abril de 2020, cuando todo el mundo retiró dinero del mercado, había mucho efectivo en las líneas y eso permitió un rebote fuerte. Tuvimos un rebote increíblemente fuerte y rápido. Entonces, eso es lo que permitió. En momentos en los que el cash se va disminuyendo, no es el momento ideal para posibles rebotes o recuperaciones rápidas, ¿no? Vamos a ver, os voy a poner por aquí en pantalla, dejar que me mueva por aquí. Vamos a ver el breadth, ¿vale? Un indicador de amplitud. Lo hemos visto durante todas estas semanas. Recordad, queremos que todas las acciones mejoren y se muevan juntas. A finales de año se hablaba muchísimo de esto, de que solamente las FANG estaban empujando, solamente las grandes empujaban el índice y realmente las pequeñas no aportaban. Y ahí ya se veía un poco de venta, ¿no? Muchas empresas destrozadas, menos 20, menos 30, menos 40, y en cambio las FANG seguían, ¿no? Apple seguía subiendo, Amazon se mantenía, Facebook, bueno, ahora está cayendo.
Lo que nos interesa es que todas, pequeñas y grandes, avancen juntas. Y esto lo que nos dice es el porcentaje de empresas por encima de medias. Esto nos permite medirlo. ¿Por qué? Porque si hay un gran porcentaje de un índice, cojo el S&P 500, por ejemplo, que son los verdes, ¿vale? Y cojo el de arriba, que es la media de 50. Si el 100% de las acciones del S&P 500 está por encima de la media de 50, significa que prácticamente todo está subiendo, porque todas están por encima de su media de 50 días. Por tanto, todas tienen muchísimo momentum alcista. Eso obviamente es muy difícil que ocurra, ni creo que vaya a ocurrir. Pero nos interesa ver un porcentaje alto, ¿no? De que ese porcentaje de empresas esté por encima de ciertas medias. Ahora mismo el S&P perdió ese 50%, que es donde tengo dibujada la línea central. Arriba en azul tenéis NISE, S&P 500 y Nasdaq, ¿vale? Y tenéis media de 50 y media de 200. Entonces nos interesa que muchas acciones sobre todo recuperen la media de 200 por lo menos, mucho porcentaje de acciones recuperen la media de 200 por lo menos, porque ya la media de 200 más o menos la podemos usar como un territorio alcista o bajista, porque al final es una media más a largo plazo y la de 50 es más momentum, ¿no? Pero si molaría por lo menos recuperar estos niveles de 50% o ir haciendo nuevos máximos, máximos más altos y mínimos más altos, ¿no? En el SP ha ido a la baja, ¿vale? Así que sí es verdad que hemos tenido un rebote fuerte este viernes y este jueves, oye, genial, pero ojo, porque todavía 41% de empresas, solo 41% de empresas del S&P 500 están por encima de la media de 50. Eso significa que 59 para ser más exactos, están por debajo de la media de 50. ¿Ok? Y casi el 50% de empresas están por debajo de la media de 200 dentro del S&P 500. Entonces hay muchas cosas todavía que mejorar. Esas empresas deben recuperar zonas, deben recuperar deben ganar momentum otra vez, y esto es un indicador que yo os invito a ver, y si vamos haciendo nuevos máximos y nuevos mínimos, eso va a ser un indicador más de risk on y de que la gente quiere empujar todo el índice, ¿no? Todas las empresas están ganando territorio alcista. Luego, en el caso de New Highs minus New Lows, otro indicador de amplitud, lo que podemos hacer es coger cuántas empresas han hecho nuevos máximos de 52 semanas versus cuántas empresas han hecho nuevos mínimos de 52 semanas. Si el indicador es positivo, hay más empresas haciendo nuevos máximos que nuevos mínimos, lo cual es positivo para el mercado. Te interesa que las empresas hagan nuevos máximos porque eso te muestra que el momentum es alcista, que la tendencia es alcista, ¿no? En este caso todavía seguimos en territorio negativo, ¿vale? Por tanto hay más nuevos mínimos que nuevos máximos, pero hemos mejorado bastante. Fijaros de las zonas en las que veníamos, ¿ok? Por tanto, ahora estamos casi cerca de cero. Me gustaría ver que esto vuelva a territorio positivo, pero estamos mejorando y eso es una buena señal, ¿vale? Eso es algo muy positivo que me gusta. Y por último, quiero comentar, para que no se alargue mucho, ya iremos comentando otras cosas, que tengo un montón de gráficos y un montón de hecho, se me olvidaba este, que es bastante interesante. Fijaros, SP ha caído 9% year to date. Bueno, lo compartía Urban Carmel, ¿vale? En su Twitter. Y dice, todo puede pasar a partir de ahora, pero históricamente, obviamente miramos cosas históricas y probabilidades, pero puede pasar cualquier cosa, ¿vale? Históricamente, para terminar el año con una pérdida así, la economía tendría que estar en recesión. ¿Qué quiere decir esto? Que en la mayoría de casos, por no decir en todos los casos, en los que el SP ha cerrado así de feo en un año entero, ¿vale? O sea, si cerrásemos menos 9% en todo el año 2022 o menos 10%, eso ha ocurrido únicamente en momentos en los que la economía ha estado en recesión. Fijaros que están en círculo rojo los años. Aquí está la rentabilidad del SP, ¿vale? En esta línea, ¿vale? Y en círculo rojo están los años que han sido recesión. Fijaros, pues tenemos los diferentes años, ¿no? Pues si ahora mismo nos encontramos en una zona como por aquí, ¿de acuerdo? Si cerrásemos peor de lo que estamos ahora el año, ¿vale? Todas las ocasiones en las que el índice, el SP 500, ha cerrado en esas rentabilidades negativas han sido años donde la economía estaba en recesión. Ahora mismo no estamos en recesión. La economía podría entrar en recesión si ese PIB se contrae, ¿no? Y se reduce, y se contrae el crecimiento. Pero no estamos en recesión ahora mismo. Entonces, bueno, que es otra señal para a lo mejor ser un poquito optimistas, sobre todo de cara a final de año. A corto plazo, yo no me fiaría simplemente de un rebote. De hecho, nosotros ahora tenemos que esperar el follow through day, porque os he dicho, aquí hemos tenido un primer rebote, pero necesitamos esperar el follow through day. Esto simplemente ha sido día 1. Este día de aquí
este rebote que cerró, que empezó muy bajo y cerró muy fuerte, eso ha sido únicamente día 1, pero ahora necesitamos entre el día, preferiblemente entre el día 4 y 7, ¿de acuerdo? Entre el día 4 y 7, encontrar ese follow through day, esa confirmación, que es una vela con más de una subida de un más 1,5% y un volumen superior al día anterior. Lo tenéis en el vídeo que os dejo abajo en la descripción donde lo explico, ¿vale? Si tuviésemos un follow through day, bien, pues si tuviésemos un follow through day, lo que habría que vigilar a continuación son los días en los que esto siga, los días de mucha venta institucional, ¿vale? Días de distribución. Si se acumulan muchos días de distribución, nada más darse el follow through day, la probabilidad de fallo de ese rally será otra vez muy alta y lo que conseguiremos es que pase un poquito como aquí, un segundo rally para seguir la tendencia bajista. Así que esperemos confirmaciones, no seamos ansias, porque el ser ansias te puede... Bueno, cada uno hace lo que quiere con su dinero, obviamente, yo no soy quien para decirlo, pero el ser ansias pues te puede sacar de juego, ¿no? También las valoraciones están mejorando, ¿vale? Obviamente llevamos casi todo el año en caídas, desde ya antes de empezar el año, sobre todo en el Nasdaq, o sea que esas valoraciones se están ajustando más. Los que nos sacaban el año pasado los ratios, los gráficos del PER y del CAPE y del PER Shiller, etc., pues ahora que los actualicen, porque poco a poco se están poniendo más interesantes, y yo creo que durante estas próximas semanas, no sé si el mercado va a seguir subiendo o bajando a corto plazo, la verdad que no tengo ni idea y tengo muchas dudas. Ahora vamos a ver el VIX, que es importante, una jugada que estoy mirando en caso de que el VIX se disparase, pero lo que sí importa aquí es ser pacientes y esperar que estos indicadores marquen de nuevo tendencia, por lo menos para corto plazo. El que quiera invertir a largo plazo, yo creo que todos estos días de miedo, de incertidumbre, son oportunidades de aquí a 5 años. Obviamente, si uno quiere hacer sus deberes y encontrar esas empresas, descontar sus flujos de caja, hacer valoraciones, meter escenarios y en esos escenarios meter una WACC, una tasa de descuento, en la que consideremos un escenario macro más restrictivo, ¿vale? Un escenario macro mucho más restrictivo. Y donde pues asumamos pues, unos premium risk más elevados en caso de que pensemos que la situación geopolítica va a ir a peor. ¿Ok? Así que dicho esto, vamos por último al VIX. Me gusta ver el VIX porque el VIX, ya sabéis que muchos sistemas hoy en día están basados en el VIX, el índice de volatilidad. En este caso del SP500. Al final, todos estos sistemas que están basados en el VIX, lo que hacen es que se ponen, sobre todo, vamos a resumir un sistema más simple. Imagínate un portfolio que quiere gestionar bien el riesgo y va 50-50 equities y 50% bonos, ¿vale? O sea, coge mitad renta fija, mitad renta variable. ¿Qué ocurre cómo gestionan el riesgo? Pues lo hacen con Volatility Portfolio Models o Volatility, Products, ¿no? Que al final van variando en función de la volatilidad. ¿Qué quiere decir esto? Si la volatilidad cierra en niveles muy altos, porque esto se hace al cierre, ya sea semanal o diario, cuando se rebalancea, no importa que el VIX suba mucho si luego cierra mal, ¿vale? Que es lo que suele pasar en días como el del día que invadió Rusia, Ucrania. Lo que importa es el cierre del VIX. Y si ese VIX cierra alto, lo que van a hacer estos portfolios es que en vez de tener, por ejemplo, me lo estoy inventando, 50-50 en renta variable, renta fija, lo que van a hacer es tener 70 renta fija, 70 bonos, 30 acciones. Van a rotar hacia algo más defensivo, hacia algo más, pues los bonos en este caso, ¿no? ¿Por qué es importante esto? Vamos a ver la profundidad ya. El VIX ahora mismo, comentábamos la semana pasada que sí, que vale, que estaba bajando, pero veíamos estos nuevos máximos, estos nuevos máximos, estos nuevos máximos y decíamos, cuidado si tenemos unos nuevos máximos por esta zona, porque ya esto iría al alza, ¿no? Y los mínimos igual, irían al alza, entonces tendríamos una tendencia, ¿no?, que va hacia arriba. ¿Qué ocurre ahora? Fijaros que no consiguió hacer nuevos máximos el VIX y ahora pues ha cerrado, incluso va a perder esa media de 10 días. Es importante que el VIX realmente no cierre no cierre por encima de esta zona, ¿vale? Un cierre por encima de esta zona es lo que me daría pánico al rebalanceo de carteras, de a lo mejor exponerse un poco más en renta fija o en bonos, ¿no?, de larga duración. Ahora mismo hay que vigilar, ¿vale? Porque sí que es verdad que ha bajado bastante, porque
las acciones de nuevo, el mercado de nuevo ha tenido mucha subida y ha vuelto con ganas, ¿no? Entonces esa protección también ha disminuido. Veamos lo que hace estas semanas, pero ya os digo, ese cierre por ahí, ¿por qué sería negativo? Bien, si lo vemos aquí, fijaros, he puesto los bonos a largo plazo, ¿vale? El precio de los bonos, esto no tiene nada que ver con los intereses, sino el precio de los bonos a largo plazo. El TLT, se podría haber usado también el IEF, ¿vale? IEF sería entre 7 y 10 años. Bueno, fijaros de hecho la media que está tocando aquí, el rebote este que ha hecho en esta media y el soporte que tiene aquí, el IEF, ¿vale? Y de hecho si miramos el TNX, yo creo, ya a nivel personal, yo creo que el TNX debe corregir un poco, o por lo menos consolidar entre los... Se me haría bastante raro, todo el mundo está apostando por una subida en los yields, ¿vale? En el interés del bono a 10 años, todo el mundo está apostando por una subida por encima del 2,5, etc. Y de hecho hay mucho corto en bonos a 10 años, lo comentábamos en el vídeo anterior. Pero, ojo, porque igual estos yields podrían bajar. Ya lo hicieron el otro día con la invasión, bajaron un poquito, pero bueno, vigilémoslos. ¿Y qué es lo importante aquí? Lo importante aquí es esto, ¿vale? Fijaros en zonas en las que tenéis arriba el precio del TLT, ¿vale? Del ETF de bonos a más de 20 años, del precio de los bonos, y abajo tenéis el VIX. Bien, fijaros en spikes del VIX, cuando el VIX se dispara fuerte, fijaros cómo responden los bonos. Y era exactamente eso que estábamos hablando de la gestión de portfolio, ¿vale? Fijaros aquí en esta zona también, cuando el VIX hace esta zona, y luego aquí cuando se contrae, pues fijaros que se está contrayendo y aquí tiene un pequeño rebote, como aquí estamos teniendo, ¿no? Entonces, ojo, porque si el VIX consiguiese llegar por encima de estas zonas, que es lo que hemos comentado, podríamos tener una caída en los yields, en los intereses, y una posible subida o un posible refugio en los bonos. ¿Qué harían estos portfolios? Lo que harían es vender equities, vender acciones, exponerse a bonos, ¿vale? Entonces, bueno, pues esto es una opción de que los bonos pueden ser a lo mejor una cobertura en momentos de alta volatilidad, en momentos donde la protección sea muy alta, el mercado esté indeciso y los sistemas vendan acciones y compren bonos. Así que os lo dejo ya para juzgar a vosotros. Recordar, al final, el resumen es: no perdamos el optimismo. Si invertimos a largo plazo tenemos que tener siempre optimismo, en mi opinión, y creo que todo esto son oportunidades únicas que no vamos a encontrar hasta dentro de años, ¿vale? Entonces, todo esto, si tienes una acción y esa acción se pone barata y siempre has querido tenerla, pues obviamente es una oportunidad. Ahora bien, los que invertimos más con sistemas de momentum o más a corto plazo, creo que hay muchas cosas que todavía se tienen que resolver y no me fiaría solamente de la acción del precio, miraría algunos indicadores más y esperaría a que el institucional vuelva a rotar ese risk-on y vuelva a querer asumir riesgo. Más vale llegar tarde que llegar muerto. Así que me despido. Si os ha gustado, darle like, suscríbete y cualquier cosa, pónmela en los comentarios. Hasta luego.